quiero dar como introducción que hoy día estoy conversando con Manuela Oyarzún, actriz, dramaturga, directora. Eh, Isidora Stevenson me recomendó conversar contigo. Y lo Me primero dijo. que me gustaría preguntarte es como, ¿por qué crees que me recomendó conversar contigo? Darte un rato. Primero porque conversamos mucho nosotras de estos de temas sobre teatro, arte, cultura. Y somos unas buenas conversadoras, así que me imagino que esto puede resultar bien. Me gustaría ir a los momentos de tu vida y que nos pudieras compartir experiencias, recuerdos, donde empezaste a hacer arte un rato, eh, en la infancia, en la adolescencia, como si puedes compartir esos momentos, si se te viene así algo a la cabeza. Eh, Nada, yo creo que eso venía desde el inicio, me acuerdo en cuarto básico de haber dibujado lo que era un ejercicio, que era dibújate como te imaginas cuando grande, como lo que vas a hacer, tu oficio. Y me ¿Ya? acuerdo que me dibujé arriba en un escenario, como bailando ballet o algo así, como una danza, estaba así. Y ya estaba ahí arriba del escenario, entonces como que inmediatamente ya sentía esa llamada como a estar en un lugar de representación. Y también dentro de esa misma básica, que no recuerdo bien, creo que era más chica, de haber estado en segundo básico, porque fue como un revuelo en en el colegio, que teníamos una profesora de teatro que nos ¿Ya? hizo hacer una obra sobre la dictadura en Nicaragua. Y aparecíamos como vestidos como de militar, era terrible, así, o sea, yo no me acuerdo, pero me acuerdo que la mostramos en un colegio porque era como un encuentro de teatro, no sé, estábamos en un escenario que no era mi colegio, o capaz que era, pero yo no recuerdo bien, y ¿Ya? fue como que los papás dijeron, pero ¿cómo? Llevan a los niños a hacer esta obra. Y eres Y chica, eres súper súper chica, chica. pero me acuerdo muy bien porque entré tarde. Entré Ya. tarde porque no alcancé a poner algo, el pantalón, el zapato, no sé, y entré corriendo y tenía que ponerme al otro lado de de la fila, o sea, como que estaban todos los niños así, y yo tenía que Ujú. llegar acá y uno entraba por acá. ¿Cachai? Y me ¿Ya? acuerdo que entré corriendo con mi arma, porque éramos como unos militares con escopetas, no sé, una cosa así, y salgo corriendo así, y como que entre que me resbalo, pero me pongo. Me acuerdo de eso, porque me acuerdo del público y todo. Me acuerdo de esas dos cosas. Me acuerdo que era muy natural para mí eso, era muy natural pensar en el escenario, en el teatro. Después para la graduación escribí la obra de teatro que se representó, ponte tú, y ahí empecé a escribir, también escribí una obra que para el taller de teatro que estaba en la media. Estuve Ah, en el ya. Te empezaste a vincular tempranamente con la escritura también. Sí, sí, cuando chica, no sé, ponte tú que para las alianzas siempre hay como el concurso literario de poesía y yo postulaba con mis poesías y la alianza ganaba y entonces como que yo me sentía muy cercana a la escritura, de hecho creo que es lo primero que más me sentí cercana, como a la poesía. Eh, y al escenario un poco, o sea, el escenario era como una fantasía más de querer algo, pero yo era muy tímida, entonces sentía como que eso me costaba más. Pero un día en castellano, el ramo de castellano que ahora se llama lenguaje, Ujú. estaba creo que primero medio y había que hacer un monólogo. Y me costó mucho porque primero no lo presenté, me pusieron un 2 y después ya venía el momento que tenía que, o si no iba a ir mal. Y me acuerdo que hice el monólogo de La Luna de Bodas de Sangre Ya. y fue como un despertar, así fue como que me sentí realmente poderosa y sentí también el efecto en el público, que eran mis compañeras y compañeros de curso. Sentí Sí. como el efecto como de atracción, como de magnetismo de estar en un lugar que es un espacio escénico, pero que de alguna manera es un espacio protegido, Mm. donde yo podía hacer lo que quería y sentía el magnetismo y me sentía vista y eso como que fue tan como importante para mí que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y Oh, ahí ya qué estaba heavy. segura. Qué potente. Y cuando como que recuerdas ese momento, porque tú me decías como que eras tímida, como, claro, como que ahí, como que me da la sensación de que entraste en un lugar que no, como que me da la sensación como casi de protección, como de que Claro, pues o sea, podías yo ahora yo desplegarte.
ahora yo me hago mi autoanálisis psicológico, no sé, terapéutico, y evidentemente era como el lugar donde yo podía ser quien quisiera y Mm, nadie, no tenía como el feedback inmediato de que alguien me dijera algo o me juzgara o me entendí, sino que yo tenía esa libertad, ese tiempo y espacio para mm. mí, para poder expresar lo que yo quisiera, y eso era como un poder para mí en ese Claro, momento. ¿Cachai? sin Y lo fue juicios. durante mucho tiempo, hasta bien grande no fue, pero ya después se transformó en el trabajo y en el oficio y en algo que, una vocación al final, porque como te digo, desde chica me dibujé en un escenario y nunca tuve la duda, claro, entre medio quise ser veterinaria, típico que uno pasa por astronauta, no sé, distintas Sí. cosas, pero igual había una línea que era artística, súper fuerte. Oye, y cuando te dibujaste cuando chica, que eras súper chica, en el escenario, ¿habías tenido una experiencia ya? ¿En ballet o como te dibujaste así? Sí, me había metido clases de danza, de ballet, pero como yo era tan tímida me costaba mucho la cosa colectiva, entonces siempre estaba como ahí, ya había que salir y era como, "Ah, ya, lo hacía, igual lo hacía, me atrevía, pero no era algo que me fuera tan agradable ni cómodo, la interacción con otras personas. Pero Ya, sí, claro, tuve, no sé, entre medio un poco más grande tuve clases de guitarra, aprendí a leer música, entre medio después también me metí a clases de danza y también de teatro, y es como te decía, escribía. Entonces igual había ahí como siempre estar en contacto con lo creativo. ya. Y cuando, me encanta que me hayas contado esto del dibujo, porque la Isidora, cuando conversé con ella, me contó también de su dibujo, Ah, bueno, que se dibujó escribiendo, sí, sí me y en otra acuerdo ahora. siendo profesora. Como heavy lo determinante que pueden ser los dibujos que hicimos cuando no teníamos idea qué era Sí, lo que iba a pues, pasar para adelante. sí, un lindo ejercicio. Yo lo veo con mi hija, así como también, como los dibujos representan cosas que están antes que uno, pues así como vienen con uno. Sí, totalmente. Oye, y la escritura, que me decías que eso fue como de las primeras cosas con las que te vinculaste, qué empezaste a escribir o como que escribiste para otros o fue más algo como personal? Sí, Cómo fue? yo siento que fue algo personal en primera instancia, como también de conocerme, de sentir a través de la escritura, de expresarme a mí misma lo que estaba sintiendo, porque yo era, o sea, no era, pero era una sensación muy intensa todo lo que pasaba con esta preadolescencia, en esta adolescencia. Todo era muy, muy, y como yo era tímida, no era algo que se expresara hacia afuera. Entonces Ya, era como una vivencia, tenía mucha vivencia interior. Entonces como que la escritura me servía para poder ir expresando eso también, que inicialmente fue algo para mí. eh, y después, como te decía, claro, si no tenía problema en mostrarlo porque sentía mm, que igual tenía una relación con la palabra que me era fácil. Entonces no tenía problema en mostrarlo, no era como actuar, que me daba más vergüenza, pero no era algo que lo andaba mostrando, sino que era más mío. O ponte tú, no sé, pues si le escribía una carta a una amiga y como que me gustaba comunicarme mediante poemas. No sé, por el primer pololo le escribía, seguramente le escribí 1000 cartas, ¿cachai? Cosas así. además que venimos de una época que se escribía. Yo Sí, recuerdo pues, mucho cómo escribir a mucho. mano la carta de cumpleaños, me acuerdo Sí, como pues. de la tarjeta de Navidad, como que me acuerdo de mi mamá comprando tarjetas de estas así como de Village, así como Para la tarjeta, llenarla. y para llenarlo y mandarlo a otras personas, como que venimos de una época que hacíamos harto eso también. Mucha escritura, sí, pues yo me acuerdo en el colegio, ponte tú como en la adolescencia con compañeras de curso que en las clases, en vez de anotar la materia, estaba escribiéndole una carta a mi amiga para pasársela en el recreo, imagínate lo ridículo. Y después ella en la otra clase me escribía la respuesta. Me encanta. Me encanta como venir de ese tiempo igual. Como que ahora me imagino que la gente se manda WhatsApp nomás, pues se mandan como Sí, pues, mensajes o cosas mucho más instantáneos. sí, pues. Oye, y cuando, porque me decías que escribiste una obra Sí, en el colegio, en en el el colegio, colegio. o sea, hice dos cosas, hice de dramaturgista de García Ya, Lorca, ya, que fue para el taller de teatro que como que hicimos fragmentos
de obras de García Lorca y me acuerdo que se llamaba, ponte tú, que le puse el título de Oleaje, una cosa así, y era como harto, harto monólogo, texto. Y para la graduación escribí una obra que era terrible, porque el otro día no el otro día, pero hace como un año un compañero de curso me mandó las fotos de las fotocopias, así como que le habían sacado fotos, yo no sé dónde lo sacó, Ya. y lo leí y fue así como qué depresión, qué horror, cómo me hicieron caso. Y era así como, era como existencialista ya, pero peor que Sartre, así era como, y era terrible, era como casi como qué terrible que vamos a salir del colegio y la vida es una mierda. Pero bueno, una buena representación de lo que se siente también en ese tiempo en la adolescencia, antes de Sí, como salir muy y como, pesimista, como una sensación muy pesimista, pero igual tenemos que lograr y llegar allá. Y era como unos personajes que eran alegorías porque representaban cosas que ahora no me recuerdo bien y ya, estábamos como amarrados, esa era mi propuesta escénica, estábamos amarrados como de la cintura, nos habían puesto como una especie como de cuerdas que llegaban, muy griferiano, que llegaban al otro lado del escenario, entonces teníamos que avanzar, o ya. veníamos por la espalda, no me acuerdo, entonces íbamos avanzando con el texto como en distintas líneas, ¿cachai? Como que el público estaba acá y nosotros nos veíamos como avanzando hacia allá, y el allá era la meta, como la llegada, y el trayecto era la vida, ¿cachai? Y todo era Harta muy metáfora, existencial. me Sí. encanta. Qué buena. Y esa, o sea que también la dirigiste. Sí, esa como que la dirigí, me acuerdo que tenía una compañera que también estudió teatro después, que era mi mejor amiga en ese momento y que las dos tomábamos el taller de teatro. Entonces, entre las dos, yo escribí y claro, y entre las dos como que lo armamos, pero ahí yo vi mis dotes de directora porque vi que tenía alta capacidad como de liderazgo del grupo. ¿Cachai? Entonces, son cosas que uno va descubriendo también en el camino, si uno no sabe tanto lo que tiene No, en claro, esa claro que edad. no. Sí, totalmente. ¿Y hubo alguien o como tu círculo, así como tu familia, tu círculo cercano, estaban relacionados con el arte, te incentivaron? ¿Cómo era la relación con ellos? Sí, para mí, bueno, la verdad fue súper fácil en el sentido que nunca tuve una negativa mis dos padres son profesores de filosofía, entonces son muy abiertos también a las humanidades y al arte. Mi mamá tocaba piano, también cantaba, no sé, siempre tuvo mucha relación con lo artístico, mi papá no, pero bueno, escritor. Entonces era muy natural que yo me fuese por ese lado. Entonces cuando dije quiero Ya, estudiar teatro, igual me dijeron, ah, no, preferí psicología, y, tratando como de encontrarle sí, otro ángulo. o literatura, ya como por último literatura, porque así podía ser profesora, ¿cachai? Ya era como porque teatro podía ser cualquier cosa, o sea, te podías lanzar al abismo. Y la Mm, verdad mi mamá siempre me dice, tú estás tan segura que mm, no había otra opción, o sea, había miles de opciones, pero como que yo estaba muy segura que eso era lo que quería. ya. Y entonces fue muy apoyado, o sea, no, nunca tuve, claro, pasé por situaciones en que como era muy tímida sentía como que no lograba, que no tenía el talento, que no tenía las capacidades como otras personas que yo veía, ¿cachai? Que venían como además como que eran como el cliché del florero, como que sería florero, entonces, ah, este va a ser actor. ¿No es Mm, cierto? Yo era todo lo contrario, era así más piolita, me quedaba callada, no opinaba tanto, entonces era como, no era el tipo de actriz típica que uno podía pensar que iba a llegar ahí a actuar. Y yo me inventé una persona interior que era, no, yo no quiero ser actriz porque eso es menos, yo voy a ser directora, que esto es más importante. Y cuando ah, yo di la prueba especial, me acuerdo que me preguntaron, ¿y tú qué quieres? ¿Cómo te imaginas? Yo, no, yo no voy a ser actriz, yo voy a ser directora. Como muy Barça y muy soberbia, como diciendo, yo no estoy para cosas, para pequeñeces. ¿Cachai? Yo soy artista, pero en realidad yo me doy cuenta hoy día que no, que eso era más un miedo que una realidad, porque en realidad a mí me gusta todo, no me gusta solo una de las áreas del teatro o de las artes escénicas. Me encanta escribir, necesito escribir, me gusta dirigir y siento que se me hace fácil dirigir, pero también el espacio de la actuación es un espacio tan
íntimo y de conocerme que es maravilloso. Entonces, Mm. paso como por una y otra. A veces cuando ya he tomado una dirección, uno se cansa también en ese lugar porque es mucha responsabilidad y ya como que digo, ay, ya quiero descansar y quiero como entregarme a la actuación, que es más como una especie de río que fluye más intuitivamente. Entonces, ahí como que trato de ir nadando por las distintas áreas. Pero al final como que una va guiando a la otra igual, Sí, como que tiene, no sé, como que me imagino que también como eres actriz y diriges, cuando estás dirigiendo también te acuerdas de ti como actriz y sí, como que absolutamente. Y se me va. interesa la actuación y todo eso. Oye, y si puedo ir como, ¿tienes como un primer recuerdo de vincularte con algo artístico? Como me dijiste esto del dibujo, pero así como bailando, dibujar, o fue ese momento, fue el dibujo. Sí, tengo un momento. Eh, pero claro, no sé si es artístico, es más... Me acuerdo de haber estado haciendo una coreografía, yo era buena para hacer coreografía. Me acuerdo de haber estado haciendo una coreografía y yo se la quería presentar a mi mamá. Y justo ese día vino un tío, digo vino, fue un tío a la casa, un tío como que era un hermano de mi abuela. Entonces era un tío, claro, un tío de mi mamá, tío abuelo mío. Y se sentó y estaba pasando algo como algo complicado en mi familia. Mi mamá tenía una hermana que estaba enferma, entonces estaban discutiendo qué hacer y qué sé yo. Yo te lo digo ahora que lo sé, pero yo en ese momento yo lo sabía, yo era chica, de haber tenido 9 años. Yo como que lo sabía, pero no lo sabía. Esas edades en que uno como que sabe, pero no sabe. Sí, se Eh, percibe nomás, es como Se algo físico percibe, casi. sí, se percibe. Entonces yo estaba con mi coreografía y quería mostrarla, ya tenía organizado, ya sacado los muebles, tenía la alfombra, porque mi alfombra tenía como unos cuadraditos, entonces yo como que me organizaba, ya hay la música, una música, cualquier cosa ochentera, y, y ya pues empieza, y yo me acuerdo que ellos conversaban, y yo les veía las caras como medio de preocupación, y yo así como, y como que a mí me empezó a dar mucha rabia que no me miraran. O sea, que no que en el fondo yo estaba haciendo una presentación, para mí era un show, no era como, mira que me aprendí unos pasos. Y había una sensación muy tensa. Entonces yo veía que mi mamá me miraba, pero en realidad estaba acá, y yo sentía eso, y me acuerdo que terminé y alegué. Y dije, pero ya, pues estoy bailando, así que y creo que fue un momento importante en el sentido de darme cuenta que no porque yo inventara una coreografía y dijera que me tenían que ver, me iban a mirar. O sea, como que tuve una sensación como de que, de que no cualquier coreografía era buena, que no porque yo lo hiciera era bueno, como que eso, me sentí como que no había sido lo suficiente para que ellos tuvieran la atención sobre lo que yo estaba haciendo, porque había algo más importante. ¿Cachai? Hoy digo, Mm. obvio que ellos estaban preocupados de mi tía, esa, obvio, ¿cachai? Pero en ese momento fue como, no estoy logrando ser como, Claro, tener la atención de ellos. no estoy logrando el impacto artístico, Mm. ¿cachai? Como una sensación así. Y yo creo que eso, bueno, obviamente que venía en mi carácter, pero yo creo que eso también tiene que ir con algo que me ha acompañado en la vida, que es como una autoexigencia muy grande, como Mm. una autocrítica y una autoexigencia constante, como, no, esto no está bien, o esto puede ser mejor, o qué sé yo. Mm. Que no te digo que sea bueno, porque a rato puede ser bien desagradable. Pero es como es parte Es parte, sí, es de tu parte, pero me acuerdo identidad. o sea, me acuerdo de ese Mm. momento y por algo me acuerdo de ese momento, porque son momentos que uno como que los tiene anclados porque están anclados también en el carácter de la persona, Sí, como ¿cachai? que al final como que me da la sensación de que es como que te miraste desde, como Eso, me quizás miré esto de afuera. también te miraste de afuera, aunque sea algo que ahora puedes analizar y que en ese momento lo estaba como pasando por el cuerpo nomás, pero Sí, igual te miraste casi como que desde ahí empezaste a dirigir, a actuar, a sí. como. Bueno, también hacía obras con mi hermano, porque yo escribía unas obras y lo hacía actuar, era más chico, recortaba cuestiones con cartulina, armaba todos los disfraces, colgaba unas frazas, me acuerdo cuando teníamos vacaciones en la playa, ponía como un alambre
Ya. de una para otra y colgaba una frazada, de esas frazadas pesadas como antiguas, ¿cachai? Que queda como el alambre así. Y hacía las cortinas, y hacíamos como desfiles y obras, y hacía los programas. Entonces era como la noche de show. Y hacía el programa, y primero era como presentación, después un baile, después una obra, después desfile de moda, después, no sé, era como, después canto, mi hermano tocaba piano, entonces concierto de piano, ¿cachai? Como que Ah, hacía ya, toda la, tenían toda la programación. era una programación como con 8 puntos, ¿cachai? Como de show. Me encanta, muy ordenado, como muy así, Sí, era realmente un sí. espectáculo. Hacíamos posiciones también, como que, me acuerdo que yo inventaba todas esas cuestiones y él me seguía, y ya, nos quedábamos toda la noche despiertos y hacíamos 20 dibujos cada uno y los pegábamos en la pared y al otro día en la mañana, exposición, museo, exposición, y mis papás tenían que ir a ver la exposición, así que, entonces todo era muy creativo, como todo era así. Pensando también que, obvio, como que, o sea, como que a mí me hace sentido que tu obra haya sido existencial, tu obra que hablas del colegio, si tus papás, o sea, eran profes de filosofía, como que estaba, yo creo, ¿no? Como que estaba en el ambiente Sí, también esa reflexión, como sí, de todas parte de tu maneras, o sea, historia. yo tengo una sensación muy pesada de la adolescencia, no porque lo haya pasado tan mal, sino que por las preguntas que me hacía. Como que todo era muy denso. Me acuerdo que tenía unos compañeros que como que se escapaban de mí porque se desesperaban que yo hiciera como, estamos realmente vivos. 2 más 2 Ya, es realmente 4. ¿Quién dijo que dos ya, más dos era 4? Como que era muy, cuestionaba todo lo que, como lo que estaba dado por hecho, ¿cachai? sí. Y entonces, sí, pues yo creo que venía también, obviamente, heredado a mis padres, seguramente que eran muy tenía muchas preguntas, pues, y siempre Mm, estaban preguntando cosas. Pero yo creo que claro, también también de una época, no sé, mi colegio, bueno, en todos los colegios en esa época, pero mi colegio era un colegio donde había muchos exiliados. Veníamos de estaba la dictadura y después, a ver, sí, pues salimos de la dictadura estando en el colegio. Y entonces había algo muy denso también. Yo tenía compañeros, compañeras con papás detenidos desaparecidos, entonces tampoco era como claro. tan lúdico, ¿cachai? Claro, el contexto también era heavy, po, Sí, pues. lo que está, todo lo que estaba pasando. Sí, pues. Mm, Entonces yo creo que era natural también esa pesadez, ¿cachai? mm, Como, y sumado a la hormona adolescente que es como que todo se revuelve y el drama es ultra drama y el amor es ultra amor y todo eso. qué atroz, como que no podría como que es raro recordar la adolescencia. Sí, además también es raro recordarse la persona que uno era adolescente también, porque yo siento que uno era otra persona, como Mm, igual como es uno, pero sin el manejo que uno, por ejemplo, hoy día yo tengo de mí, ¿cachai? sí, Entonces como demasiada intensidad, demasiado sí. como... Y como que inevitable el sentirse solo en eso, siento, Sí, como que estáis viviendo, ¿cachai? Como como que no sentirse hay, especial, distinto, sí, sí, incomprendido, bueno, es incomprendido. lo natural de la juventud, así como la adolescencia. Sí, sí, es verdad. Y tengo como recuerdo de estar como en la casa de una amiga, no estaba pasando nada, nada malo, pero estábamos igual como deprimidas, ¿cachai? Como Sí, que igual había un peso, como una sensación, me acuerdo de fumar, porque empecé a fumar muy chica, y como de poner música y fumar y estar como un poco sí, mal, pues. pero en verdad no estaba pasando nada, pero adolecíamos de nada, de crecer, Sí, como po, sí, po. de la existencia. Heavy. Mm, Oye, y tengo una pregunta, porque la Isidora me comentó que tú también estás bien vinculada con la astrología. sí. ¿Cómo empieza a aparecer eso en tu vida? Oh, eso también aparece de chica. Ah, ¿en Estaba- serio? sí, o sea, no es la astrología en sí misma, pero como a los 9 años había en el portal Layo, no, no el portal Layo, abajo del metro Los Leones había una tienda de magia. Ya, Y mi mamá siempre pasaba por esa metro, no sé por qué pasaba por ese metro, y siempre me traía una cosita, así como una vez al mes me traía una magia, una cosa. Y a mí, para mí, la magia era como, esa es otra cosa importante de mi vida, la magia.
como Ya. la idea de lo mágico, la posibilidad de lo mágico. Eh, y yo así, yo me creía maga, entonces yo me gustaba hacer magia, estudiaba las magias con los naipes, como un mago. Y me acuerdo que un día la acompañé y vendían tarot, ¿cachai? Ya. Y mi mamá me regaló un tarot. El primer tarot que tuve fue el tarot esotérico, y tenía 9 años. Y yo dije, quiero sacar el tarot. Y empecé a estudiar sola y a los 13 años, no, y sí, a los 13 años me metí a clases de tarot con una señora que vivía cerca de mi casa, que era una señora así como que sabía mucho, qué sé yo, que me Ujú. echó como al un par de meses después me echó, como al año me echó, porque le dijo a mi mamá que yo era muy chica y no tenía el criterio formado para yo ponerme a sacar el tarot a las personas. Por toda la razón en Ya. todo caso, porque a los 14 años que voy a estar diciendo yo consejos, ¿cachai? Pero te puede seguir enseñando. No, claro, pero ella yo creo que algo de haber cachado y dijo, no, mejor no voy a arriesgarme tanto, Ya. no sé, me habrá sacado, Sí. me acuerdo que me sacaba el tarot a mí para poder para que yo fuera practicando, y ahí aprendí harto, pero claro, yo era chica, entonces no me cabía en la cabeza tampoco toda esta información, No, ¿cachai? claro. Porque me acuerdo que me dejaba quedarme cuando ella hacía lecturas a personas, les Ah, pedía a las personas si podía yo quedarme para que yo viera cómo leía ella y fuera aprendiendo. Me acuerdo que de haber estado en 2 o 3 veces que en lectura, y claro, yo creo que ella fue cachando que yo no tenía la edad para poder estar dando esto. Me acuerdo de una vez que le dijo a una persona que tenía que tener ojo porque su pareja podía ser, tenía problemas con las drogas y no sé qué. Y claro, yo escuchando eso a los 13 años, no sé si era tan, tan tan bueno, apropiado. Claro. tan Sí. apropiado. Entonces, bueno, me salí de eso, pero me quedo ahí dando vueltas y ya tenía 2 tarot, porque el tarot de Marsella y el tarot no sé qué, entonces lo estudiaba, me lo sacaba, se lo sacaba a mi amiga, pero más o menos, ¿cachai? Ya. Y ya cuando salí del colegio me metí con otra profesora, otra persona de tarot que era una alumna de mi mamá de filosofía, pero que sacaba el tarot, y ahí me quedé como 2 años y estudié con ella harto, y ahí aprendí, digamos, me titulé de sacar el tarot. Ya. Y siempre estuve con el tarot dando vueltas, las runas, también pasé por las runas, como que me gustaba mucho esto de los elementos esotéricos. Ujú. Leía sobre quiromancia, tenía unos libros de parapsicología, hice espiritismo, o sea, cuando chica sentía que tenía una especie de clarividencia, más chica como a los 10 años, y como que soñaba cosas y le decía a mi mamá y después resulta que pasaban. Yo soñé que, por ejemplo, yo supe cuando moría, es una ridiculez, pero supe cuando se moría Ayrton Senna. No sé si te acordás que Ayrton Senna era un tipo que concursaba en Fórmula 1, competía en Fórmula 1, era Ya. súper famoso, era guapo, así como así que yo supe cuando se iba a morir, no sé por qué, no tengo nada con Fórmula 1 ni con Ayrton Senna, pero lo supe. ¿Lo Porque supe cuando soñaste? no me acuerdo si lo soñé, pero como que lo vi, ¿cachai? Y me Ujú. pasaba eso a veces. También vi cuando se murió una tía y cuando llegué se había muerto. Entonces como que tenía una especie como de relación muy fuerte con el futuro, con lo que, ¿cachai? Como con una especie de claridad. Entonces yo sentía que tenía algo que tenía que trabajarlo. Bueno, todo eso con la Explorar. adolescencia se perdió. En la adolescencia todo eso se perdió producto de Ya. las emociones y de las intensidades. Y bueno, y ahí quedó el tarot y la astrología vino como para la pandemia. Para la pandemia dije ya, basta, quiero estudiar esto porque yo sabía que era meterse en una cuestión más pesada, ¿cachai? Ujú. Porque es matemática, es astronomía, porque además yo soy como así, pues como que si me meto Mm. y no quiero como el taller de 2 meses y después andar sacando la. No, ya tengo que estudié ¿Quieres? 4 Ya. años, una carrera, así como lo mismo que me demoré en estudiar teatro, lo estudié en astrología, he seguido tomando cursos y sigo tomando cursos, de hecho ahora estoy tomando un curso, otro curso de otras técnicas, ¿cachai? Y además tengo un tío que es astrónomo, pero astrólogo también, entonces Ah, con él a veces qué dialogo. interesante. Soy feliz con esa área de mi vida, me fascina, es un campo de conocimiento maravilloso, que respeto mucho y que mientras más lo estudio, más me doy cuenta de lo importante y relevante que es, ¿cachai? Como que está súper, ¿cómo se dice? Desacreditado. Ahora no, ahora como, o sea, igual ahora está demasiado pop, ¿cachai? Entonces también Claro, hay hay mucho. mucha cosa que yo veo y ya que cacho más digo, eso es medio chanta, ¿cachai? Entonces, pero por lo mismo, porque qué bueno que haya mucho porque significa que también está saliendo lo bueno,
¿cachai? Sí, sí, claro. Pero es muy interesante, o sea, es como un campo de conocimiento muy, muy rico Mm. para el ser, ¿cachai? Y también me ha servido como actriz, me ha servido como escritora, o sea, para escribir me ha servido harto también, porque ahora como que, Cómo, eso te iba a preguntar, cómo se vincula con el arte, o sea, no con el arte, con el teatro particularmente? mira, de varias maneras, porque tú, para escribir me ha servido para analizar los personajes, ¿cachai? Ya. Como que a veces, incluso obras que ya escribí, las leo y digo, ah, este personaje es más o menos esta estructura. Tiene más, es como más de fuego, seguramente está el signo, seguramente tiene esto otro y se relaciona bien con este. ¿Cachai? Como que me ha servido para hacer articulaciones de vínculos de personajes, ¿cachai? O para dirigir también me ha servido como este personaje tiene estas características, ¿cachai? Como que ya conozco un poco la tipología, entonces puedo ir como poniéndoselas a los personajes también y dándoles un sentido. Y para lo Mm. otro que también me ha servido es como también en un plano estético, como la carta, el dibujo de la carta, caché que tiene estas líneas de los aspectos, los planetas, Sí, es muy bonito, lo encuentro muy, muy es lindo muy lindo. estéticamente. Y si lo lleváis a lo escénico, también te puede dar una armonía en el espacio, ¿cachai? Sin que uno lo haga evidente, sino que simplemente una sensación espacial. Entonces, porque por algo existe, ponte tú la cuadratura, que le llaman, no sé si Ujú. cachai un poco, pero bueno, Nada, o sea, nada realmente, pero sí, o sea, pero hay escuchado, ponte alguna, tengo tú, luces. hay escuchado Marte en cuadratura con Venus, ponte tú. Sí, dónde está mi Quirón y todas esas Ya, cosas, ya, sí, algo. los aspectos son las relaciones entre los planetas y la cuadratura, por ejemplo, es un aspecto tenso. Y un trígono, que tiene que ver con la cantidad de grados que hay entre un planeta y otro, es un aspecto fluido, ¿cachai? Ya. Entonces, también darse cuenta que si tú haces una posición así en el escenario, estás haciendo un aspecto fluido por una hueá matemática, ni siquiera es porque la astrología lo inventó, porque la astrología lo inventó a raíz de la matemática, no porque se le Mm. ocurrió que un triángulo era algo fluido, ¿cachai? Sí. Entonces, si eso está estudiadísimo desde la astrología tradicional, bueno, desde los babilonios, no sé, desde millones, miles de años, tú ya sabes que esa línea sí tiene más fluidez que la línea cuadrada, por ejemplo, en un Mm. espacio. ¿Cachai? Entonces eso igual, a un nivel creativo, igual, no es que lo esté aplicando y tenga como un sistema para dirigir, ¿cachai? De la astrología, pero sí es natural, ¿cachai? Y sucede Claro, naturalmente. te va haciendo sentido una cosa con la Sí, otra. eso. Y eso ha sido súper bacán. Qué interesante. Oye, y pienso también como en los actores, como ya que diriges actores y puedes ver los personajes como cierta característica del personaje, pero también me imagino que te puede servir para trabajar como con, como con por decírtelo de alguna manera, como con la carta de cada actor, ¿cachai? Como que te Ah, sí, vais pues. dando cuenta de Bueno, ciertas también lo he hecho. luces. También Ya. lo he hecho. Ponte tú, cuando hice Amanda la Barca, cuando dirigí Amanda la Barca, que escribió la Isi, actúa la Jimena Rivas. Ujú. Y el personaje es Amanda la Barca. Entonces, por supuesto que yo bajé la carta de Amanda la Barca, que es una persona que existió, y la junté con la de la Jime, ¿cachai? Para ver, ya no me acuerdo nada de ese momento porque fue hace varios años, pero para ver un poco dónde la Jime conectaba con ese personaje, ¿cachai? Oh, qué bacán. Porque Ya. eso sí lo podéis ver, ¿cachai? Entonces también eso te facilita para poder guiarla o llevarla por un lugar donde conecta y no por Ujú. otro lugar que no va a conectar, ¿cachai? Porque quizás va a conectar con los ideales de esa persona, ¿cachai? Ujú. Y no va a conectar con, no sé, por decirte algo, no tengo idea, con las emociones, ¿cachai? Las emociones más, ¿cómo se dice? Más agresivas. Sí, O quizás sí, quizás va a conectar más con la energía agresiva, más que con los ideales, que sería lo que uno daría por hecho, porque, Amanda la Barca tenía ciertos ideales, entonces el personaje se conecta con los ideales, pero quizás se conecta desde la rabia, ah, no desde el intelecto. mm, ¿Cachai? Como entonces esas sí, cosas igual sirven, yo siento. sí, totalmente. O sea, me hace mucho sentido ahora que me lo compartes. ¿Y tú como actriz también ocupas esas herramientas? Mira, yo creo que la herramienta que más ocupo, pero eso no sé si tiene que ver con la astrología, pero la astrología me lo ha venido como a reafirmar. Quizás eso Ujú. venía más como
de un, de una yogi mía interior, Ujú. eh, que como que desde hace mucho tiempo siento que cuando uno trabaja un personaje, por muy oscuro que sea, por muy al infierno que vaya, yo siempre siento que a mí no me gusta cuando las películas, ponte tú, o las obras, los personajes terminan peor de lo que empezaron. Mm, ¿Cachai? Porque siento que eso no es un regalo para el espectador. O sea, siempre pienso que el espectador tiene que irse con algo no positivo, pero sí con una reflexión que le permita evolucionar en algo. O sea, cuando digo evolucionar, no es ir hacia arriba o crecer o ser mejor, sino que, pues la idea de la evolución de que todo es mejor, no. Evolucionar en el sentido como de transformarse. ¿Cachai? Y a veces siento que hay como hay un tipo de creación, un tipo de creación que hace que confía demasiado en la tragedia, pero en la tragedia, que, no sé cómo decirlo, como en el hundirse, ¿cachai? Como en el resarcirse en el sufrimiento. Yo no sí. creo en eso, ¿cachai? Yo no creo en eso. Sé que hay personas que van muy bien ahí y perfecto, pero a mí no me interesa porque siento que eso también es hacer que las celulitas de nuestro cuerpo se oscurezcan, ¿cachai? Entonces sí creo que uno puede bajar al infierno, pero encontrar algo ahí que te modifique, que te transforma y que aunque sea que avanzaste un 0,5 en tu vida de Mm, personaje, igual avanzaste un 0,5 en tu vida en reconocer algo, ¿cachai? En conocerte algo más de ti o en reconocer algo o en crecer o en decir no más a esto, ¿cachai? O sea, sí. hay mayores de maneras de Mm, avanzar un poquito, ¿cachai? sí. Y creo que eso, y en ese sentido, la astrología lo reafirma porque la astrología es una técnica que une ciencia, arte, magia, eh, que va en pos del autoconocimiento pues, y de reconocer ciertos patrones para poder modificarlos, porque también hay una astrología como destinal que dice que tú naciste así, ya no hay nada más que hacer. Yo no creo Ya. en eso, ¿cachai? Yo creo que tú tienes un dibujo y una Mm, impronta y una cualidad que va a estar contigo, va a estar en ti y que seguramente ciertas dificultades se van a repetir en tu vida de una u otra manera, pero en la medida en que tú vas tomando conciencia, vas pudiendo trabajarlas y por lo tanto mm, se van transformando, ¿cachai? Entonces yo sí. creo que en ese sentido la visión que tengo como de la interpretación, de la actuación también tiene que ver con eso un poco, con transformar, ¿cachai? Con ser Mm, algo que transforma, no que se hunde. Bueno, y ponte tú la película Interestelar, ¿cachai? Interestelar, sí. la película, Sí. que bueno, no tiene que ver porque es como más cuántico, pero Ujú. también tiene que ver con, que también me interesa mucho en la escritura, el universo cuántico, como los tiempos, los tiempos, el cruce de los tiempos, de los personajes que parecen ser que son lo mismo en distintas épocas, pero representan bueno, no sé, que se cruzan. Sí. Y eso sí que eso sí que me interesa, o sea, como eso es lo que hace rato ya que como que estoy en eso, ¿cachai? Cómo se cruzan la historia, cómo se Mm, cruzan los personajes, cómo uno representa a otro. Eh, y pienso que eso también es muy astrológico, porque en la astrología no hay tiempo, ¿cachai? O sea, es un eterno. Y cuando tú miráis una carta, y miráis la de tu madre o la de tu padre y miráis la de tu abuelo, vas a ver cómo es vaya a ver esa línea de tiempo y dejáis de tener ese mm. límite que eres tú. Y es muy lindo, Qué lindo, es casi como una generación. claro. Una. Oh, qué interesante. Oye, y que, como que ahora que me estabas hablando, igual me acuerdo de esa escena que me contaste de este show que querías mostrarle a tu familia y que estaba esta situación, este como conflicto que estaba ocurriendo y que no estabas logrando tener la atención de ellos, como todo eso. Como que creo que ahí, al final ahí estabas como tu actriz, tu directora, tu astrólogo, como también mirándolo desde la astrología incluso, en temprana edad. Como que esa sensación me da, que estaba como todas esas personas ahí, eh, como para que ahora puedas analizar esa escena de esa forma. Sí, puede Es ser, o bonito sea, sí, completarlo con la historia. o sea, sí, yo ahora ya que estoy más grande también como que me vienen esas escenas de niña y digo, oh, esa era yo, como, claro,
es la misma, pero más más caótica, ¿cachai? Sin Claro. conciencia en el fondo, Pero pero al tenías esa final, sensibilidad, como esa percepción. sí, una vez leí un libro que me prestó mi pareja, que nunca más lo encontré, nunca más lo vi, pero que lo encontré buenísimo. Es como muy libro, así como muy bestseller, pero era muy bueno, que se llama Maestría. Ya, Y que son puros casos de personas que fueron como relevantes en algo, ¿cachai? Como desde la mujer que inventó el brazo robótico y ayudó a la medicina, no sé qué, o desde me acuerdo de mujeres, de la mujer que inventó la hipoterapia, ya. la terapia con caballo, y Ujú. cuentan cómo descubrieron, cómo en el fondo, en qué momento se tratan, son solo puros relatos, así muchos, donde tratan de ir al momento en que conectaron con algo que después se iba a transformar en eso que hicieron, ¿cachai? Y es muy lindo porque te das cuenta que todos son de la infancia, son puras Oh, experiencias de infancia que a mm, ellos le hicieron como un, ponte tú me acuerdo mucho de los caballos, que era una mujer que cuando era niña tenía que acompañar a su padre a trasladar unos caballos de un campo a otro y se iba atrás con los caballos, cuando viste que se van como, van parados así como en la camioneta sí. atrás, se iba atrás y ella se tenía que ir como callada, no me acuerdo cómo era la cosa, pero como que era algo que estaba obligada a irse ahí y se tenía que ir sentada para que no, como para tener cuidado y que ella iba sintiendo la respiración y que los miraba y que cachaba cómo se ponían cuando iban en en la camioneta y que de ahí en adelante empezó a tener una relación con los caballos que los empezó a conocer. ¿Cachai? Y de ahí, imagínate, acto seguido, raya para las, no sé, corte A, Mm, 40 años, inventando esta cuestión y haciéndose como un gran avance y un gran logro y un gran aporte, ¿cachai? Entonces, como que las cosas partieron de unos lugares que nunca imaginaron que se iban a transformar mm. en su oficio, en su vocación o en su Claro desarrollo. que se iba a conectar con eso en el futuro. Qué Entonces, lindo. y en ese sentido creo que es tan importante cuando yo, no sé, pues cuando uno ve a los niños, a las niñas, como desenvolverse, como cachar en qué momento, en qué momento están haciendo como esa bajada, porque a veces podía ser bajadas de cosas muy malas también, Sí. ¿cachai? De experiencias muy negativas que te quedan ancladas para siempre y que se pueden ser muy determinantes para todo lo que tú hagas, Mm. ¿cachai? Sí, casi Entonces, como cuando se habla de casi como cuando se habla de la historia que tuvieron cuando chicos como dictadores, claro. que es como que también se trata de ir como al qué pasó en la infancia, qué momento, qué hecho Es ocurrió que que está después todo hizo que esta ahí, persona hiciera lo que hizo. es que es heavy que está todo ahí. Entonces también ese libro era bonito por eso, porque en el fondo tenía que ver con la búsqueda de la vocación. Mm, Y que como en el fondo, y al final se trataba como si estáis perdido, no me acuerdo qué era, pero como en resumen era como si estáis perdido, no sabéis lo que querí, anda tus recuerdos de infancia y acuérdate de cuando eras feliz. ¿Y qué es lo que te hacía mm, feliz? ¿Cachai? Entonces yo hice ese ejercicio cuando leí ese libro hace mucho tiempo y claro, y me hice mi lista y era como la magia, el teatro ¿y cómo se llama? ¿Y qué más era? La magia, el teatro, se me olvidó el otro. Pero, pero eran tres cosas me generaban y yo decía, estas tres cosas las tengo que unir, ¿cachai? mm. Y Quizás ese como tiempo la sí, escritura o la escritura también estaba en el teatro. estaba en el teatro, pero no sé qué, no me puedo acordar qué era. Ah, no, era la magia, como la expresión del cuerpo, como el cuerpo en movimiento Ujú. y la escritura, algo así, ¿cachai? Entonces era como, y sentía que igual el teatro juntaba todo, ¿cachai? Claro. Y ahora que estás con la astrología también, como que la magia también apareció. Sí. Ujú. Qué bacán, qué bacán. Eh, Así que Uy, eso, qué interesante, muy interesante. Es como que cuando la Isidora me dijo que hablara contigo, yo le dije, ay, ya quiero conversar, porque me habló como también de las cosas que hacía, muy brevemente, y como que te agradezco mucho compartir y abrir tu historia, infancia, adolescencia, como todos esos periodos. no, gracias a ti, porque además es un ejercicio súper lindo que en general uno no lo hace tan así consciente y la verdad es que me aparecieron varias escenas que no me acordaba hace tiempo, así que es bonito Qué de bacán. que me dando vuelta.
Me alegro mucho. Y te quiero preguntar por último, ¿a quién me recomendarías tú para conversar de arte un rato? ¿Quién te recomendaría? Mujer, hombre, da lo mismo. No lo mismo. Eh, para conversar de, Arte un rato. Puede ser artista, puede ser alguien que quizás ni siquiera es como que sea su profesión, ¿cachai? La primera persona que se te venga a la cabeza. ¿sabéis quién se me ocurre? Es bien especial y porque no es un artista, digamos, está siendo ahora artista. No sé si conoces a Paula Dinamarca. No, no la conozco. Es una actriz trans que Ya. actuó en la película La extraña mirada, ¿cómo es? La La extraña mirada, misteriosa mirada del flamenco. Misteriosa Ya, mirada flamenco. Y ella está siendo actriz en este momento, no hace tanto tiempo porque está llegando al cine grande ya y tiene una vida muy impresionante, ya, intensa, pero con una convicción por lo que ha logrado llegar al lugar donde ha logrado, o sea, por el lugar que ha llegado, es una odisea para ella y es muy hermoso cuando lo habla, cuando lo cuenta. Y yo, lo que pasa es que estuve grabando una película ahora el mes pasado y me tocó actuar con ella. Y ya. compartimos un día, así un día en una cabaña conversando y me contó un poco su historia y la encontré atómica, porque claro, yo cuando tú me preguntas ¿y cómo fue para ti empezar a estudiar? Dije, para mí fue fácil, mis papás me apoyaron, para mí siempre fue dado, yo cuando chica me dibujé actuando, ¿me Mm, entendí? Todo fue fluido, para ella fue todo al revés, ya, y está ahí, ¿cachai? Entonces es bonito también esa historia. Oye, te bacán. agradezco mucho, muy agradable. Mm, Qué bacán. Muchas gracias a ti. mm, Que tengas gracias. linda tarde. Tú Estamos también. hablando. Buen día, que estés bien. Igual. Chao, chao. Chao.